Buenos días a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos, arrancamos de esta manera una muy buena semana, esperemos todos a disfrutar a las 10:30 de la mañana en punto. Estamos en vivo en la televisión pública, como ustedes saben, y les recordamos que hoy tendremos un programa sobre neumonía. Y para eso ya, desde ahora, nos pueden empezar a llamar. ¿A qué teléfonos, Roberto? ¿Cómo le va? Muy bien, pero muy buenos días, Dolores. Nos pueden llamar a los teléfonos 4535-0705 o 4535-0706 con el 011, claro, para los que llaman desde el interior del país. Bueno, muchos mensajes y consultas a través del mail. ¿A dónde las pueden enviar? Médicos@tvpublica.com.ar. Y hace rato, porque estoy con problemas mentales últimamente, me estoy olvidando de dar la dirección de Facebook. Robert, ¿la recordás? www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Y ahora más que nunca, porque estamos totalmente actualizados. Tienen el programa el día anterior, hoy justo mismo, para poder consultar, para poder compartir, para poder inclusive debatir con otras personas que quieran ver el programa y que quieran hacer sus críticas y darnos su opinión, que siempre es súper bien recibida. Y nosotros también aprendemos de lo que ustedes nos proponen todos los días. Hoy estaremos hablando de una enfermedad que en general nos asusta y mucho, que tiene que ver con lo que pasa con el tiempo, con la época del año. Hablaremos de la neumonía, qué pasa con los más chicos, qué pasa con los grandes, hay una vacuna. Bueno, todo eso vamos a averiguar en el día de hoy aquí en Médicos por Naturaleza. Pero esto es un pequeño avance de lo que vamos a tener. Una manera de evitar las neumonías en los pacientes mayores o en los pacientes inmunocomprometidos o en los pacientes debilitados es evitar durante los picos de la epidemia gripal, durante los meses muy fríos, concurrir a lugares donde hay mucha gente y que están escasamente ventilados, porque uno tiene una posibilidad de enfermarse en ese lugar. Así que esto habría que evitarlo y esto en realidad nos ayuda muchísimo. Las madres tienen que consultar siempre con el pediatra, controlar que sus vacunas estén al día. En todos los lugares públicos están las vacunas fundamentales y más importantes que los chicos tienen que siempre recibir. En segundo lugar, si el paciente tiene algún factor de riesgo en cuanto a infecciones respiratorias, también en los lugares públicos están las vacunas correspondientes para esa población de riesgo, ya sea para las vacunas antigripales o para el neumococo, que es el germen más frecuente que puede afectar a estos chicos de alto riesgo. Bueno, escucharon bien, ¿no? Las vacunas, la pata fundamental para poder prevenir todas estas enfermedades, pero ya vamos a estar repasando cuáles son las más importantes, a quiénes le corresponden, cuáles son gratuitas y cuáles no. Todo esto lo vas a tener hoy aquí en el programa. Pero el doctor Berman, que ha venido hoy con muchísima energía, tiene información para compartir con todos nosotros. ¿Cómo le va, Guido? Buen día. Buenos días, Dolores. Buenos días a todos. Esto tiene que ver con una información que casualmente también tiene que ver con la neumonía, porque es de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en mujeres. Y como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC también requiere la vacunación de la neumonía porque son personas más sensibles a padecerla, vamos a hablar de una información que tiene que ver con el aumento de la frecuencia de esta enfermedad en mujeres, cosa que hace muchos años no pasaba. En un congreso reciente en la Ciudad de Buenos Aires se presentaron algunos trabajos que muestran que la frecuencia de la enfermedad EPOC en mujeres ha aumentado drásticamente. Hace 30 años, de cada 8 varones, 2 mujeres tenían EPOC. Ahora la relación es 1 a 1. ¿Y por qué ha sucedido esto? Simplemente porque las mujeres empezaron a fumar cada vez más y la enfermedad está muy relacionada con el tema del tabaco. Por lo tanto, como hoy en día fuma el 27% de las mujeres, cosa que hace 15, 20, 30 años atrás eso no pasaba, la enfermedad apareció muy frecuentemente en ellas. ¿Por qué es importante esto? Porque en esta enfermedad hay que hacer un diagnóstico precoz. ¿Y qué significa precoz? Antes que empiece a verse en una radiografía. Cuando el enfisema se ve en una radiografía ya es muy tarde. Por lo tanto, no es que me haga una placa y el doctor me dijo que estaba bien, entonces puedo seguir fumando. El diagnóstico precoz se hace incluso con tomografía computada. Por lo tanto, hay que consultar rápido cuando uno tiene sensación de falta de aire y sobre todo si fuma. Por otra parte, los médicos tenemos que estar alerta porque se suele subdiagnosticar en mujeres porque, como siempre fue una enfermedad de hombres, a las mujeres decía no debe tener esta enfermedad. Y hoy en día es tan frecuente en la mujer como en el hombre. Bueno, ha quedado clarísimo. No me queda algo claro, Guido, y que a mí me confunde. Justo ahora me tengo que ir a hacer después de aquí una placa de tórax. Entonces, y ustedes me han enseñado que una placa no indica nada y que no puede prevenir, por ejemplo, un tumor de pulmón,
pulmón o algún inconveniente que pueda descubrirse en los pulmones, porque lamentablemente no se tienen todavía las herramientas para diagnosticar esto. ¿Es así o no es así? Digo, a propósito de lo que estabas mencionando respecto al EPOC, ¿no? Va a depender mucho de qué tipo de enfermedad estemos buscando. En el tema de hoy, que es la neumonía, la radiografía de tórax realmente sí es muy útil, pero en el caso de detectar un cáncer de pulmón o detectar un enfisema, no es tan sensible para poder detectar eso. Por lo tanto, una radiografía de tórax normal no nos exime de ya empezar a tener enfisema. Buenísimo, hecha esta aclaración. Vamos a escuchar atentamente al doctor Eduardo Yugno. Ustedes ya saben que es un problemita, entre otros que tengo. Yugno, que es director del Hospital Centrángolo de Vicente López, y nos habla de la neumonía en los adultos. Un capítulo muy, pero muy importante. A estar atentos. A ver. En realidad, esta enfermedad fue una causa de mortalidad muy importante, sobre todo en la era donde no existían los antibióticos. A partir de poder tener un manejo más adecuado de la enfermedad, por supuesto que la mortalidad y la importancia de la enfermedad fue en disminución. Pero también podríamos decir que hoy, en el año 2011, sigue siendo una causa muy importante de mortalidad, y en realidad es la sexta causa de mortalidad en todo el mundo, la infección respiratoria o la neumonía. También sabemos que el impacto en las personas jóvenes y sanas es mucho menor. En general, si un joven o una joven de 20, 25 años padece una neumonía, uno le da un tratamiento antibiótico por una semana de 10 días y la resolución es prácticamente total, sin ningún tipo de complicaciones, pero esa misma neumonía en una persona mayor o debilitada puede tener consecuencias mucho más devastadoras. Si uno en algún momento tiene fiebre, tiene tos y expectoración y es de un comienzo agudo, o sea que esto comienza rápidamente, como decir, bueno, comienza de un rato para otro, de un día para otro, bueno, uno podría estar en presencia de una neumonía y en consecuencia debería consultar a un médico, ya que uno podría hacer un diagnóstico y un tratamiento rápido, y por supuesto que las posibilidades de éxito van a ser mucho mayores que si ese tratamiento se efectúa 48 o 72 horas más tarde. Nosotros en este momento contamos con una vacuna antigripal que nos puede prevenir la gripe, y por otro lado nos puede prevenir la aparición de neumonía como complicación de la misma. Así que esta es una medida muy efectiva y que la tendríamos que realizar en muchas personas, y hoy sabemos que estamos aplicando esta vacuna no solamente a las personas mayores y debilitadas, sino que también lo estamos indicando en chicas jóvenes, en embarazadas, chicas jóvenes embarazadas, en una población más joven, porque sabemos que el impacto de la enfermedad no solamente la puede sufrir aquella persona con comorbilidades, sino que también la puede padecer una persona sana. Bueno, en un ratito le vamos a dedicar todo el tiempo que sea necesario con un infectólogo que está invitado hoy aquí en el programa para hablar de las vacunas propiamente dichas, para poder hacer la diferenciación correspondiente respecto a las vacunas que están dentro del calendario oficial, aquellas que no están, para qué sirven unas, para qué sirven las otras, si efectivamente existe o no existe una vacuna que pueda cubrir todas las cepas de aquella bacteria que nos pueda dar o no una neumonía. Pero, ¿cuáles son estas pautas de alarma? Hablaba de expectoración, de tos, de la sensación de falta de aire. Andrea. Sí, exactamente. En realidad el cuadro es diferente cuando estamos hablando de pacientes de edad mediana o pacientes adultos jóvenes, y cuando estamos hablando de gente muy mayor. En realidad también hay una diferenciación en pacientes mayores o menores de 75 años. Respecto a las pautas de alarmas, hay dos maneras de enfocar. Una en relación a aquellas cosas que predisponen a la posibilidad de saber que uno puede tener más chance de tener neumonía, o aquellas pautas a sabiendas de que en la evolución de una neumonía puede haber mayores complicaciones, y a sabiendas de que es una enfermedad que tiene un alto riesgo de mortalidad. Para los pacientes mayores de 65 o 70 años. Sí, para los pacientes mayores de 60 años es la primer causa de muerte de infecciones, en las que respecta a infecciones. Y para mayores de 75 es la cuarta causa de muerte. Así que, digamos, es de peso, digamos, es una enfermedad de peso. Obvio.
A ver, vamos a hablar un poquitito. Todo lo ¿qué puede predisponer a que las personas puedan tener neumonía, ¿no? En realidad puede parecerla cualquiera, pero hay ciertas enfermedades que la predisponen más. Entiéndase gente de mediana edad y mayores, gente que tienen enfermedades de base que pueden predisponer inmunológicas, pacientes con SIDA o HIV, alcohólicos, diabéticos, desnutridos, sea la edad que se tenga. Después se hablará en chicos, en mediana edad y en grandes. La desnutrición es un tema que afecta mucho la inmunidad, entonces son pacientes muy vulnerables. Y vos mencionás el tema de la desnutrición cuando estás hablando de adultos mayores, porque también se produce cuadros de desnutrición, porque son adultos que en general le pierden. Creo que merece todo un tema aparte, ¿no? Pero hay que saber que se puede encontrar muchas causas de malnutrición en la gente mayor. Perfecto. ¿Sí? Pacientes diabéticos, alcohólicos, ¿sí? Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, es decir, enfermedades pulmonares, el tabaquismo de base o asmáticos, ¿sí? Y después me interesa que la gente sepa lo siguiente, que es una enfermedad que puede evolucionar una vez diagnosticada en la casa, con 10 días de tratamiento, estando atento a un montón de cosas, pero que puede pasar que evolucione mal y que haya pautas a tener en cuenta que merecen internación. ¿Cuáles son esas pautas? Porque me quedo tranquila, estoy cuidando a mi abuelo, tomo el antibiótico que le recomendó el médico y a los 3-4 días me doy cuenta que ¿qué? ¿Qué? Primero voy a hablar de las básicas que usted señor se pueden dar cuenta, pero sepamos que los criterios dependen de un médico y que hay cosas que el paciente en general no puede medir. Pero hay 3 o 4 cosas básicas. Sí. El paciente empieza a estar más agitado, eso se llama taquipnea, no importa, usted ve que respira con mayor frecuencia, ¿sí? Como una agitación de base. Y eso se refleja en que su respiración pasa a las 30 veces por minuto. Eso, ojo, está evolucionando mal. Es algo que se puede dar cuenta a alguien que esté al lado de alguien. Sí, claro. Si tiene modo de tomar la presión, porque puede ser que no lo tenga, pero si tiene tan muy bajo de presión, tanto de la alta como la mínima, en realidad con menos de 9 de máxima o menos de 6 de mínima, si tiene posibilidad usted, señor, ojo, consulte al médico. Una cosa fácil que puede hacerlo cualquiera, si está taquicárdico, se supone que más de 125 por minuto es otro signo de que las cosas no andan bien, ¿sí? Y en la gente mayor se agrega algo. Después hay parámetros que no corresponden a que los pacientes lo sepan o que la gente, porque son cosas que medimos nosotros, si oxigena mal, si tiene ciertos valores de laboratorio mal, pero me parece que a usted no le va a ser útil. Ahora, algo de mucha utilidad, que tiene que ver con, muchas veces la neumonía, esto es una pregunta, no lo sé, ¿no puede dar estos signos evidentes como, por ejemplo, puedo no tener moco, puedo no tener tos, puedo simplemente sentirme realmente mal? A ver, les cuento algo. En la gente común, mejor dicho, de edad media, en líneas generales presentan cuadros típicos. Empieza con un malestar general, con fiebre alta, moco verde, expectoración, puntada de costado. Va a un médico, le dice, mire, me siento terrible, tengo tos, escupo. Realmente hay que unir 4 o 5 cosas y el médico se da cuenta, la oculta, tiene una neumonía. Perfecto. En la gente mayor no suele pasar. No esperen la fiebre, pero sí espere o a un deterioro general, y este era lo otro que iba a decir antes, empiezan a estar confundidos, empiezan a pifiarle a cosas. A no recordar algo, a estar alicaídos. Recordemos que siempre la gente mayor también puede pasar que no esté con todo su sentido psicológico y emocional bien. Podemos tener personas dementes que cambien sutilmente en algo. Empiezan a no comer, como en edades extremas creo que el doctor va a comentar algo. O a alimentarse o a no tomar líquido. Entonces empiezan con un deterioro muy grande y algo muy sensible. Empiezan a respirar agitadamente, lo que les decía antes. Ojo, consulten, no pierden tiempo. Sepan que el 30% de las personas necesitan internación y está descrito que muchas de las veces el 20% necesita directamente ir a terapia intensiva. Bueno, si tenés dudas porque te pasa, porque tenés un abuelo viviendo con vos, porque esto te da miedo, porque esto te asusta y necesitas tener esto fresco, nos podés llamar a nuestros teléfonos, que ¿cuáles son, Roberto? 535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Porque como hemos aprendido a lo largo de este ciclo que nada es idéntico de una persona a la otra, entonces necesitamos que nos aclaren todo. Hacemos pausa, enseguida estamos de vuelta. Hola, soy Natalia Lobo. Estoy aquí porque acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para recordarles que el cáncer de mama es el más común entre las mujeres, pero es curable si se lo diagnostica a tiempo.
Para eso es indispensable el control médico, la autoexploración periódica y la mamografía. Recuerda que con solo 2 minutos de autoexploración podés salvar toda tu vida. ¿Sabías que el paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tiene derecho a ser asistido por los profesionales de la salud sin menoscabo y distinción alguna producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición? El profesional actuante solo podrá eximirse del deber de asistencia cuando se hubiera hecho cargo efectivamente del paciente otro profesional competente.